La visión de valor compartido por el futuro de las empresas. Douglas Aitken, líder del área de sustentabilidad del SMI Chile, sostuvo que la industria minera en general camina hacia el gran desafío de cambiar de dinámica para ser aceptada y tener una filosofía con la visión de valor compartido y que estrecha el vínculo con los actores locales. Hay quien dijo que en la operación minera El Teniente en Chile aplicaron dicha filosofía en su hoja de ruta, con el fin de desarrollar una visión territorial, generar valor social, económico y ambiental, para encontrar sinergias, oportunidades y poder abordar riesgos. Para lograr los cambios que mencionó Dr. Gallegos, eso es un gran desafío, porque en la mayoría de los casos en Latinoamérica estamos bastante lejos de lo que propusiste, Dr. Gallegos. En unos casos menos, sí, pero en general falta mucho. Igual yo no veo mucha opción. La industria debe cambiar en esta dirección, si no tiene mucho futuro, será rechazado, como estamos viendo en muchos casos ahora, en Chile, en Perú, en Ecuador, en otros países. Y en términos económicos y de las necesidades de la sociedad global, eso nos dará un gran problema. La ejecución de presupuestos de los gobiernos regionales se ha duplicado en lo que va del año 2021, así lo señaló Antonio Castillo Garay, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales, quien sostuvo que entre enero y mayo de 2021 los gobiernos regionales han ejecutado el 23.8% del presupuesto inicial, la más alta en la historia del país. Agregó que el Perú ha retrocedido casi una década en los índices de pobreza monetaria, por lo que 3.3 millones de peruanos pasaron de clase media vulnerables a la situación de pobreza, y que la región en la que se refleja más de esos porcentajes es Huancavelica, que tiene el 47.7% de su población en esa situación. A nivel de la ejecución de este trimestre, porque estamos hablando ya de enero a mayo, la ejecución ha tenido un comportamiento interesante, importante. Hemos prácticamente casi duplicado la ejecución en relación al 2020, ¿no? Estamos en una ejecución del 23.8%, ¿no? Hasta mayo. Si bien todavía no es alta, pero revela de que ha habido un esfuerzo. Yo creo que este camino hay que seguirlo en la medida que es importante la ejecución. El factor humano para el éxito del sistema educativo. Hugo Ñopo, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, señaló que para mejorar el cuerpo docente en el sistema educativo es fundamental que las plazas que existen en la actualidad puedan ser cubiertas, por lo que es necesario aplicar métodos nuevos y los existentes. Agregó que en el país se requiere cubrir vacantes en colegios muy alejados, donde no hay docentes calificados localmente, y que se debe a que los trabajadores de la función pedagógica prefieren no moverse mucho, por lo que recomendó aprender lecciones del sector minero, en donde sus trabajadores se mueven constantemente. El elemento más importante para el éxito de un sistema educativo es el factor humano, es el docente. Entonces, trabajar en mejorar el cuerpo docente en general en el sistema educativo es central y fundamental. Paso siguiente, entonces, es pensar en el matchmaking process de cómo asignamos a todo este cuerpo de 450,000 docentes a las 450,000 plazas que existen en el sistema educativo. Se habla de que la economía va a crecer este año alrededor del 10%, pero hay que mirar. El primer semestre ha sido bastante interesante. Varios sectores han contribuido, como el sector minero, la construcción y la manufactura. Pero hablando del sector minero, creo que el cobre ha pegado un rebote muy importante, ha incrementado su cotización en más del 70%, y soy un convencido que el cobre va a generar una gran demanda y la oferta en el mercado va a ser muy pequeña, va a haber déficit entre la oferta y la demanda. Y nuestro país tiene la gran oportunidad de poder lograr estas oportunidades cuando el mercado internacional comience a demandar grandes volúmenes de cobre. Ojalá que los gobernantes o los que estén a cargo de la administración del Estado en los próximos 5 años se den cuenta de lo que estoy comentando en este momento. Yo considero que la industria debe actuar en 3 horizontes. El primero, enfocado en aprovechar el máximo rebote que va a ser el año 20 y 21,
el cual tiene que manejarse tratando de recuperar los niveles de crecimiento post-pandemia. Un segundo horizonte es manifestar una presencia a nivel social y político, jugando un rol más activo en la sociedad a través de sus gremios y acciones de responsabilidad social. Y el otro es cambiar la percepción negativa del sector privado en la sociedad. Yo creo que eso es muy importante, que hay que destacarlo, ¿no? Tenemos una gran tarea para salir de este hoyo, pero la única forma es que todos podamos hacerlo de manera conjunta, tanto desde el sector privado como desde el sector público, desde la academia y demás actores de nuestro país. Para impulsar las inversiones, creo yo que es como principal eslabón mantener un clima de inversiones apropiado. Y es difícil pensar en mantener un clima en la situación actual, pero creo yo que la primera tarea para poder generar este clima de inversiones es mantener el modelo económico que ha demostrado en los últimos 20 años que ha sido exitoso. Si bien es cierto, ya un panelista ha mencionado que se han dado muchas brechas sociales, hay situación de pobreza, pero creo yo que ese modelo se puede catalogar como exitoso porque ha permitido reducir significativamente la pobreza y ha permitido generar empleo acompañado de buenos indicadores macroeconómicos. Yo diría que más que fallas del mercado, se han dado fallas del Estado. Han habido recursos, pero lamentablemente han habido baja ejecución presupuestal y sobre todo en gobiernos nacionales que por deficiencias en los gerentes, en los administradores públicos, lamentablemente no se logra esto. Y esto somos un grupo de emprendedores y de intraemprendedores y de empresas que hacen que la rueda siga girando, en donde la coyuntura para nosotros que vemos temas de innovación es parte del día a día. Al contrario, cuando las papas queman es cuando nos ponemos más achorados. La innovación tiene que seguir adelante. Es un músculo que ya se ha venido trabajando en los últimos años con mayor incidencia en el país y en sus grandes empresas y en las startups y la conexión que hacemos entre startups y grandes empresas. Sino que cada empresa, cada cultura va encontrando su propio enfoque. Y para esto es importante hablar con muchas personas, hablar con las empresas que ya han estado haciendo eso y en base a toda esta información decir, bueno, nosotros cómo lo queremos hacer. En el caso de Pacasmayo, yo siempre lo recuerdo, es que si haces innovación o haces cualquier experimento de una forma improvisada, finalmente vas a equivocarte, no vas a aprender y puede generarse grandes pérdidas de tiempo. En cambio, si se hace innovación y descubres cosas en base a una metodología y con un proceso, tienes todas las de ganar, porque finalmente estás invirtiendo tu tiempo en hacer las cosas bien y en aprender. Acá no hay errores, acá hay aprendizaje y ese aprendizaje sirve para la siguiente vez hacerlo mejor y mejor. Entonces, es así como enfocamos el área de innovación en Pacasmayo. La pregunta que nos hizo Juan Alberto fue: ¿en qué momento decidimos fortalecer nuestro camino hacia la innovación mirando a la innovación abierta, ¿no? Básicamente, nosotros decidimos mirar a este proceso cuando nos dimos cuenta que afuera, ¿no?, también había otros equipos de trabajo como nosotros que tienen ideas interesantes, ¿no? Hablo de proveedores, startups, que por alguna razón de repente no han podido implementar esas ideas, ¿no? Entonces, ya sea por un tema financiero, tecnológico o de infraestructura, entonces en ese sentido dijimos, oye, nosotros también tenemos algunos dolores, algunos problemas que quizás estas personas nos pueden ayudar a resolver. Entonces ahí miramos a ese potencial y decidimos dar el paso a capturar a estas empresas, a estos proveedores que nos puedan ayudar a resolver nuestros problemas. La innovación no tiene por qué depender de las condiciones de mercado, más bien las condiciones de mercado generan oportunidades especiales, porque mientras todo el mundo está parado, paralizado, esperando a ver qué es lo que sucede,
Si tú te adelantas en ese momento, el momento que esto se reenganche, porque el país se va a reenganchar de todas maneras, tus rendimientos van a ser mucho mayores que los que actuaron con otro nivel de cautela, ¿no? Entonces, por ahí es por donde nosotros estamos avanzando, ¿no? Todo este proceso es un proceso de aprendizaje del último año, ¿ya? Y entender cómo la innovación abierta se conecta con los procesos internos y con todas las acciones que está haciendo la compañía para innovar a través de la agilidad, a través de transformación digital, a través de nuevos sistemas, y cómo encaja esta herramienta para el ejecutivo del día de hoy es una nueva forma de adaptarse a esos cambios. Se me vienen de pronto algunas ideas fuerza sobre lo que puede hacer el Estado, pero también me queda la primera pregunta: ¿qué es lo que nos falta? Porque unos sectores son más innovadores que otros, y creo que lo que nos falta es un poco de este término responsabilidad hídrica. En cada cuenca es responsable hídricamente no solamente aquel que hace buen uso del agua, sino que aquel que hace buen uso del agua y se preocupa también porque su entorno también se haga un buen uso del agua. Es importante tener en cuenta que la innovación debe estar amarrada de dos cosas. La primera, ser conscientes del expertise de nuestros profesionales, los tenemos aquí también en pantalla, pero también debe estar ligado al cambio generacional. Y en muchos casos las instituciones, en algunos casos también instituciones públicas, por ejemplo, no logran, por ejemplo, cuantificar bien ese cambio generacional. Es importante que innovación en el sector público tiene que estar ligado a investigación, pero también a políticas públicas. Desde el CENAMI, por ejemplo, tenemos eso muy claro y tratamos de que todos nuestros trabajos de investigación y de desarrollo estén ligados, por ejemplo, a la gestión de riesgo de desastres, al manejo de ecosistemas, ¿no? Y estar amarrado a esto. Nosotros tenemos las herramientas, mira. En todo el tiempo que tiene la Autoridad Nacional del Agua, se han desarrollado todas estas herramientas para una mejor gestión. Los proyectos, tanto el de modernización como el actual que estamos trabajando, pues han contribuido muchísimo para modernizar la gestión de los recursos hídricos en el país. Es necesario que nuestros profesionales estén al día en los modelos que existen, en la nueva tecnología, etcétera, etcétera. Definitivamente se cuenta con el dominio de la tecnología, la hidráulica, la física, las matemáticas, tal como la conocemos ahora, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es poner en valor esa gran herencia que nos han dejado, ¿no? Por decirle, nosotros tenemos 100.000 hectáreas de andenes que están siendo subutilizados, por ejemplo, en la región, en la cuenca del río Pampas. Definitivamente nosotros con la ciencia y tecnología actual podemos catapultar nuestro desarrollo y, como les decía hace unos minutos, justamente luchar contra el hambre y la pobreza justamente en esos lugares donde tenemos niveles de anemia muy altísimos, por 30-40%. En términos de innovación, una de las partes importantes es poder transformar estas decisiones que tomamos en términos de agua de conflicto a participación, ¿cierto? Y digamos, no tendríamos que innovar mucho en las herramientas existen, hay herramientas inclusive muy complicadas. Lanzamiento del primer estudio de caracterización de proveedores mineros del Perú. Benjamín Gijandría, director de SAMI, Clúster Minero Andino, anunció el inicio de esta iniciativa impulsada por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, en colaboración con los principales actores del ecosistema minero peruano. Gijandría señaló que el objetivo de este estudio es poder conocer la situación actual del sector de proveedores mineros a nivel nacional, en términos de sus características, pero también en términos de las brechas y de las barreras que enfrentan para su desarrollo, con la finalidad de poder ser un insumo para el diseño de políticas públicas y de iniciativas privadas de promoción para dicho sector. Agregó que al finalizar el proyecto, comenzarán a trabajar en la consolidación de la información y en la elaboración del estudio, el cual esperan presentar en el mes de agosto. También buscamos identificar las principales barreras, sobre todo para que las empresas se puedan integrar a la cadena de suministro de la minería. También
cuáles son las barreras que enfrentan para innovar y para crecer. Y en términos de brechas, ¿no? Identificar qué brechas existen en términos de colaboración, de capital humano, de conocimiento y tecnología y de infraestructura. Finalmente, lo que queremos hacer también es un análisis específico y comparativo, ¿no? del universo de empresas proveedoras versus las empresas de base tecnológica. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Estas elecciones generales en el Perú nos han mostrado que no solo el COVID es el causante de nuestros problemas económicos, sociales y políticos, porque encontramos menos de 100 camas UCI y 9 plantas de oxígeno al momento de que ingresó esta pandemia a nuestro país, nos hace mirar que el desarrollo inclusivo ha sido diferente entre la costa, sierra y selva, y entre Lima y el interior del país. Debemos prepararnos para la nueva realidad, donde nuevas soluciones pragmáticas y con visión en el ser humano debemos acometer en forma rápida. Lo que significa que ha habido brechas sociales y esas brechas se ha debido, primero, en la supervisión que hay entre 3 niveles de gobierno. Y a su vez, se requiere fortalecer el valor compartido en las empresas privadas. Debemos hacer empresa de forma inclusiva, viendo el entorno, no solo de la fábrica hacia adentro, sino también hacia afuera, así como el medio ambiente. Desde el segundo día que ingresamos a la Sociedad Nacional de Industrias, hace 3 años ya, nuestra visión fue regional, pues fuimos al segundo día a Paita, donde se encuentra la industria de pesca de consumo humano, y logramos que se reabrían plantas que habían sido cerradas por temas burocráticos. También hemos estado en Huancayo y Ucayali, donde los empresarios nos han pedido la realización de parques industriales con agua y desagüe para poder procesar y exportar sus productos de la región. Nosotros hemos realizado esas demandas, pero lamentablemente los 2 gobiernos presentes no nos dieron la debida atención. En cambio, hicieron esfuerzos para colocar otro parque industrial en Ancón, Lima, donde ya existen más de 10 parques industriales. La SNI ha pedido la construcción de parques industriales y o zonas francas en Huancayo, Huancavelica, Puno y Iquitos, público-privadas, es decir, construir ya y manejo privado. La SNI se compromete a desarrollar público-privado planta para procesar la lana de alpaca y convertir esto en tops de alpaca, donde los campesinos también sean dueños, tal como ocurre en Jaén, Cajamarca, con las cooperativas de café, y esto es lo que queremos desarrollar en Huancavelica. La SNI también ha pedido que se reactive la ley de apoyo a la producción altoandina, de tal manera que las empresas que estén más arriba de 2.400 metros sigan teniendo el apoyo que no ha sido renovado por este Congreso.
luego de 20 años de iniciada la descentralización en el Perú, tenemos solo 6 departamentos que tienen un índice de desarrollo humano superior al promedio nacional. La Sierra Andina y la Selva tienen la tasa más alta de necesidades insatisfechas, como son vivienda inadecuada, viviendas sin servicios higiénicos, hogares con niños que no asisten a la escuela, entre otros. La estructura de ingresos en cada región está mal diseñada, porque el gobierno regional depende de la voluntad del gobierno central, a tal punto que se puede hacer uso político de estas decisiones. Igualmente, el canon no se ha usado totalmente, pero además no se ha usado para crear empresas productivas que pueden crear empleo a largo plazo. Pues no es solo suficiente esto para la generación de empleo. Se ha constatado por Naciones Unidas que aquellas regiones donde existe actividad manufacturera se han registrado mejores índices de desarrollo humano, es decir, mejores ingresos per cápita para la población, mayor esperanza de vida, mayores años de educación. La grave crisis social y económica que estamos atravesando, producto de la pandemia por el COVID-19 y las medidas dadas por el gobierno para reducir la propagación del virus, las cuales fueron denominadas entre las más drásticas del mundo, ha generado que retrocedemos 10 años en la pobreza y en la informalidad laboral. La pobreza ha alcanzado al 30.1% de la población y la informalidad asciende al 75.3% de empleos. Asimismo, empleos, principal fuente de ingresos para las familias, han sufrido un importante retroceso. Las medidas drásticas en este confinamiento han llevado a la pérdida de 2,2 millones puestos de trabajo en el 2020 y la precarización de los mismos con una reducción de empleos adecuados, mientras la participación de los subempleos va en aumento. ¿Qué proponemos? Necesitamos mayor planeamiento territorial productivo, como desarrolla Colombia, México, España y Brasil, donde se priorizan los clústeres de producción. Y vamos a los ejemplos. ¿Por qué no tenemos un Paita en Lambayeque, región donde ha tenido el mayor índice de desempleo? Entonces necesitamos crear la infraestructura productiva para empezar a exportar pesca de consumo humano y acuicultura en Lambayeque. Así podríamos hacer en Chimbote, en Hilo y en Tacna. La edición de este año de la Semana de la Industria tiene como tema principal resaltar la importancia de la economía social de mercado para la recuperación económica y sostenible en términos de inclusión social, desarrollo económico y responsabilidad ambiental. En ese sentido, se desarrolla este importante evento regional donde esperamos recoger de ustedes, los empresarios, las empresarias, valiosas medidas para la reactivación económica de esta zona regional del país con planteamientos que permitan cerrar brechas sociales y generar empleos dignos para nuestra población.